Gracias. Así como está de pie, por favor, abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y mientras que usted llega ahí, déjeme decirle que esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, roles saludables. Diga conmigo, roles saludables. Una vez más, roles saludables. Segunda Timoteo, capítulo 3, a partir del verso 1, dice la palabra del Señor así. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Tome su lugar, por favor. Tremendo el panorama con el cual el apóstol Pablo describe proféticamente los últimos tiempos. Si bien ya en el tiempo del apóstol había maldad, él, por la inspiración del Espíritu Santo, advierte a la iglesia de cuál sería la conducta predominante en los últimos tiempos. Cerca de 2000 años después, nosotros estamos viendo el cumplimiento de estas palabras. Y necesitamos darnos cuenta que esto es una alerta de que Cristo viene pronto. ¿Amén? ¿Está usted preparado? Si no está preparado, prepárese. Ese es un buen día para tomar la decisión de acercarnos a Dios. ¿Amén? Él dice, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y lo cierto, amada iglesia, es que vivimos en una sociedad en la que lamentablemente estamos experimentando una degradación espiritual, emocional, moral y, si usted quiere, incluso cívica. La sociedad hoy está en crisis. La gente está más alejada de Dios que nunca. Emocionalmente usted puede encontrar a las personas en completa inestabilidad en su derredor. Moralmente la gente no está bien. Y cívicamente la gente cada vez se siente con más derechos, pero con menos responsabilidades. En otras palabras, la gente quiere hacer lo que bien le place. Y sabe, pareciera que de pronto los valores están sufriendo una transformación que, en lugar de darnos la posibilidad de, como sociedad, ser más fuertes, nos está debilitando de una forma tan fuerte, tan contundente en áreas que deberíamos de proteger a toda costa. El problema es que la iglesia está ensimismada e indiferente. Es decir, para el cuerpo de Cristo, en lugar de estar alerta sobre lo que está sucediendo y considerar las palabras del apóstol como esos indicadores que nos permitan saber el tiempo en el que estamos viviendo y el cuidado que deberíamos de tener de nuestra vida espiritual y de nuestra vida social, pareciera que estas palabras del apóstol las hemos echado en saco roto y nosotros nos estamos dejando arrastrar en la inercia de la sociedad. Hoy lamentablemente estoy viendo cómo la sociedad está avanzando a pasos agigantados hacia su degradación. Y lamentablemente la iglesia no está preparándose para hacer frente
ante la presión social que habremos de experimentar en los días siguientes. Lamentablemente, hoy la forma de pensamiento que está predominando sobre nuestra sociedad está debilitando en gran manera las estructuras de nuestra sociedad. Y mire lo que la palabra de Dios dice. Acompáñeme al Salmo 11, verso 3. Abra su Biblia en el Salmo 11, verso 3. Cuando lo tenga, diga gloria al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios, Salmo 11, verso 3. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Si de algo el justo debe de gloriarse, es de sus fundamentos, es de sus cimientos. Si algo debería ser motivo de gloria para nosotros, el pueblo de Dios, después de haber conocido a Cristo, deberían ser nuestras convicciones. El problema es que estamos coqueteando con el mundo y eso debilita nuestras estructuras. Y de acuerdo a lo que el salmista dice, deberíamos de considerar que si perdemos la posibilidad de tener fundamentos firmes en nuestra vida, no nos queda nada. Porque todo lo que consideráramos tener se vendría abajo. De acuerdo a lo que proyectes tu vida, será la calidad y cantidad de fundamentos en tu vida que se requerirán para sostener tu proyecto o visión. Es como en una edificación. No requiere los mismos cimientos una casa de 3 pisos a un edificio de 80 pisos. La visión del constructor tiene mucho que ver con lo que dictará el requerimiento para sostener su inversión. Y lamentablemente a veces pareciera que en nuestro juego, permítame la expresión, espiritualoide, podemos prescindir de fundamentos en nuestra vida creyendo que la ausencia de convicciones no nos va a afectar de ninguna manera. Eso sería tan necio como pensar que en este edificio yo puedo prescindir de este castillo. No me gusta, estorba, vamos a tirarlo. Y también me gustaría tirar este porque no me agrada. ¿Y qué les parece si también tiramos los 2 castillos en medio? ¿Qué diría usted? Estás mal de tu cabeza. El edificio se nos va a venir encima. Lo mismo sucede si el justo pierde su estabilidad a causa de comprometer sus principios, sus convicciones, no le va a quedar nada. Hoy muchas áreas de la vida del ser humano están siendo atacadas por una forma de pensamiento que lamentablemente ha sido abrazada por la sociedad. El que la mayoría de personas estén de acuerdo con una forma de pensamiento no significa que sea la forma de pensamiento correcta. Y hoy estamos viendo cómo la sociedad está abrazando formas de pensamiento que, lejos de consolidar las estructuras de la sociedad, las están debilitando. Formas de pensamiento que debilitan las fortalezas que como sociedad deberíamos tener. Y sabe, estas formas de pensamiento están atacando muchas áreas de la vida del ser humano, pero principalmente en este tiempo yo veo que esas formas de pensamiento están atacando específicamente las siguientes. La primera, la identidad del ser humano. Si algo está siendo bombardeado en este momento es la identidad. Es decir, las personas no saben en realidad quiénes son. Y como ignoras quién eres, no eres capaz de descubrir aquello de lo cual eres capaz. El potencial de muchas personas está contenido.
en una falsa percepción de sí mismos. ¿Quién les está proveyendo identidad? La televisión, las redes sociales. Pero lamentablemente, como pueblo del Señor, no estamos recurriendo a la Escritura para que de la Escritura obtengamos nuestra identidad. Hoy a muchas personas les interesa más ser populares en las redes sociales que descubrir realmente qué es lo que Dios dice de ellos. ¿Comprende lo que digo? Entonces, nuestra identidad está fundamentada en algo que no tiene trascendencia, como lo es la opinión de los demás. A muchas personas les pesa más qué opinen los demás que qué opina Dios de ellos. Es que ¿qué va a decir la gente? ¿Pero qué está diciendo Dios? Ah, bueno, con Dios yo me arreglo, pero la gente, volvemos al punto, su identidad no está clara, no está firme. Otra de las estructuras que siento que está siendo muy golpeada en este tiempo es la orientación sexual del ser humano. No hay una definición como tal y tú puedes sentirte lo que quieras con tal de que tengas paz en ti. La libertad se ha confundido con libertinaje. Y las nuevas generaciones a lo que aspiran es a tener libertinaje. No una libertad que les dé estabilidad y felicidad. Quieren libertinaje. La gran mayoría de los videos musicales que usted puede encontrar en las redes apuntan a personas que no trabajan. Se la pasan de fiesta en fiesta, con amigos, autos lujosos y todo tipo de libertades sin límite. ¿Y qué les parece esto a muchos jóvenes hoy día? La vida perfecta. ¿Por qué? Porque la sociedad está abrazando ideas que están debilitando las estructuras. Su identidad está siendo golpeada, su orientación sexual está siendo golpeada, sus conceptos acerca de libertad están siendo golpeados y esto afecta su visión de futuro. Muchos jóvenes hoy día no están viendo por su mañana. No están pensando que el día de mañana no tendrán la fuerza con la que hoy cuentan y no están haciendo planes para su retiro. ¿A qué edad considera que un ser humano debería de comenzar a hacer planes para su retiro? ¿Sabe a qué edad yo comencé a hacer planes para mi retiro? A los 20. No puedo planificar mi retiro después de los 50. El problema hoy día es que los jóvenes pasan las décadas y siguen sin tener un futuro claro. No saben qué quieren ni hacia dónde se dirigen, ni qué necesitan para llegar a donde dicen querer ir. Porque de que quieren llegar a algún lugar, quieren. El problema es que no es convicción en ellos. Por eso dije, no tienen seguridad de qué es lo que quieren. Yo creo que una de las estructuras que más está siendo afectada en este tiempo es la familia. La identidad, la orientación sexual, el concepto de libertad, destino, todo eso está siendo afectado, pero más familia. Y sabe, lamentablemente, la estructura que muchas veces menos consideramos importante, porque consideramos que no repercute directamente en nuestra vida, aunque sí lo es la estructura de la familia. Es la que más solemos descuidar. Hoy vemos que parece ser
que los roles dentro de las familias son cada vez menos apreciados y que cada persona al interior del grupo se siente con la capacidad de moverse con absoluta independencia. Entonces, ya no consideran la familia como un grupo al que pertenecemos y al que le debemos respeto, honra, compromiso, voluntad. No, es como si fuera nada más mi casa de descanso. Y esa corresponsabilidad se pierde. Y en lugar de que hoy tengamos familias más fuertes, ¿qué cree? Tenemos familias más débiles. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que están al interior de estos grupos o de este grupo se siente con la capacidad de moverse en absoluta independencia. Y eso atenta contra su propio núcleo y permite que el desorden entre por la puerta de nuestros hogares. La familia del rey David sufrió una ruptura. Y esto se debió principalmente al hecho de que al interior de la familia del rey no estaban bien delineados aspectos como orden jerárquico, autoridad, respeto y límites. Ese fue un problema en la familia de David. David no tenía bien delimitado con sus hijos el orden jerárquico, la autoridad, el respeto y los límites. Y eso fue la chispa que fomentó en Absalón una rebelión en contra de su padre y su rey. Porque David no solo es su padre biológico, es su rey. Y Absalón no repara en rebelarse contra él y oponerse contra el rey, traicionando a la corona, acto que posteriormente sabemos se tradujo en una tragedia para Absalón. Estamos viviendo en una etapa de la historia en la que la línea que establece los roles y los límites dentro de las familias se han desdibujado en la presente generación. Y hoy nos encontramos literalmente con hogares patas arriba. Familias en las que cada miembro, en lugar de buscar el bienestar de la estructura a la que pertenece, vive de forma independiente, fraguando su fracaso personal. Porque la Escritura establece un principio de solidaridad. Y la Escritura dice, a través del profeta Jeremías, que al lugar donde fueses deportado, busques el bienestar de ese lugar. En otras palabras, y aplicando el principio a la familia, si algo debería ocuparnos, sería buscar el bienestar de nuestras familias. Pero a la gran mayoría de personas que se sienten independientes, lo que menos les importa es la estabilidad de su hogar. Mientras que ellos estén bien con sus amigos, todo está de maravilla. Y no se están dando cuenta de cómo están debilitando su familia. Hoy no es de extrañar que para muchos jóvenes y adolescentes sea de mayor valor sus amistades que sus vínculos familiares. Y aunque es verdad que los amigos son los hermanos que uno escoge, creo que esa falta de claridad en cuanto a los roles que se deben guardar para proteger esta estructura llamada familia hacen que no se aquilaten las relaciones. Escuche, por razón del valor que representan para la vida, sino en el sentido de la conveniencia. Es decir, cuando no entendemos cuál es el papel que desempeñamos dentro de la familia, entonces dejamos de valorar las relaciones familiares porque no puedo reconocer lo que representan en mi vida. Y comienzo a valorar las relaciones que me convienen. De ahí que muchos chicos jóvenes
le presten más oído al comentario de sus amigos que al consejo de sus padres. Y ese es el tipo de sociedad en el que nos estamos desenvolviendo. ¿Qué dice el amigo? Me entiende. ¿Qué dice el padre? Es anticuado. No agarra la onda. Ya lo hemos visto en la palabra de Dios. Y nos hemos dado cuenta cómo muchas veces al actuar por impulso y carentes de sabiduría, fracasamos. Así que deberíamos de considerar revalorar nuestras relaciones familiares y comenzar a trabajar en pro de nuestras familias. Escuche esto. Hoy muchas personas prefieren escuchar algo que les haga sentir bien que algo que les ayude, aunque les incomode. La gente prefiere escuchar a aquellos que les dicen lo que quieren oír que ser confrontados, porque nadie quiere que nadie más venga a incomodarnos. Y eso es algo lamentable, pero no hemos hecho caso a lo que la Biblia enseña. En otras palabras, estamos teniendo problemas sociales y personales por nuestra falta de criterio para involucrar a Dios y ser guiados por su palabra en nuestro estilo de vida. Joven, ¿quieres tener problemas el día de mañana? No involucres a Dios en tu vida. No guardes sus mandamientos. El principio de la sabiduría, dice la palabra del Señor, es el temor de Dios. El principio de la necedad es no considerar a Dios. Así que todo lo que hagas sin sabiduría te traerá consecuencias dolorosas. Por eso es importante que consideremos a Dios en cada uno de nuestros caminos. Considere lo siguiente, Romanos capítulo 12, verso 2, dice la palabra de Dios así: no se amolden al mundo actual. ¿Cuál es la primera expresión del apóstol? No se amolden al mundo actual. ¿Cuál es el problema de nuestra sociedad? Está abrazando formas de pensamiento que debilitan estructuras que son relevantes para el desarrollo humano. Y cuando nosotros comenzamos a amoldarnos, es decir, a aceptar esas formas de pensamiento, estamos atentando contra las estructuras que podrían darnos soporte. Por eso la Escritura dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No hay otra manera de comprobar la voluntad de Dios sino abrazando sus principios. Y para poder abrazar los principios de Dios, nos es necesario tener una mente renovada. Y nuestra mente no puede ser renovada a no ser que determinemos a forma de quién seremos. ¿Del mundo? ¿Me voy a moldar a lo que el mundo dice? ¿O me voy a moldar a lo que la palabra de Dios dice? ¿Cuál es el molde de tu vida? ¿Quién está determinando el cauce de tus decisiones? ¿Dios? ¿El mundo? Necesitamos hoy más que nunca considerar el hecho de que si nosotros no cuidamos y protegemos las estructuras que hoy le dan sustento a nuestra vida, el día de mañana no tendremos lo que hoy deseamos. Recuerde el Salmo 11, verso 3.
Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué le quedará al justo? Considere lo siguiente. Si queremos una estructura familiar sólida, hay 5 cosas que creo que debemos hacer. 5 cosas que creo debemos de considerar con seriedad. La primera es aceptar y abrazar nuestro rol dentro de la estructura. ¿Cuál fue el problema de Absalón? El problema de Absalón fue que no tenía bien definida la estructura jerárquica, la autoridad, el respeto y los límites. Él vio a su padre como un igual. Y en la profecía de Pablo, que le expresa a Timoteo, él dice que los últimos tiempos se caracterizarían por una generación que no valoraría a sus padres. Ahora, como dice por ahí el proverbio popular, ya los patos le disparan a las escopetas, porque no se conoce la estructura jerárquica dentro del hogar. En muchos hogares los hijos mandan, los padres obedecen y se callan, porque si no ya amenazó con comenzar a lacerarse, aunque sea con un gansito remojado en un vaso de leche. Se va a lastimar, se va a herir. Puedes marcarlo de por vida por decirle, no vas. Sus emociones, pobre. ¿Sabe quién es el culpable de tener hijos frágiles y débiles? Los padres. Yo veo una gran indefinición en cuanto a los roles dentro de la estructura llamada familia. No está muy claro en muchos hogares quién manda. No está muy claro en muchos hogares quién es la autoridad y cuáles son los límites. Así que mientras que no entendamos este primer punto, lo demás nos va a costar mucho trabajo entender. Cuando hablo de aceptar y abrazar nuestro rol de la estructura, dentro de la estructura, refiero al hecho de que para que una estructura pueda mantenerse saludable, requiere de reglas, estímulos y gratificaciones, pero también sanciones. ¿De qué me sirve tener reglas si no hay nada que te inspire a cumplirlas? Y tampoco si no hay nada que te suceda si no lo haces. Toda estructura para mantenerse saludable requiere de reglas, a su vez de estímulos y gratificaciones, pero también requiere de sanciones. Y lamentablemente en aquellos hogares donde no hay sanciones, los hijos tienen una idea equivocada del mundo y comienzan a generarse conceptos erróneos donde creen que todo lo merecen y que todo se les debe. Y si hay alguien responsable de eso, son los padres. No va a venir el vecino a establecerle límites a tus hijos. Eres tú quien debe de dejar bien claro quién manda. ¿Quién es la autoridad? ¿Y cuáles son los límites que se van a respetar
dentro de esta estructura. Una vez que tenemos esto claro y cada persona comienza a abrazar su rol dentro de la estructura, el siguiente paso para tener una estructura familiar sólida es respetar los límites establecidos. Diga conmigo, tanto los grupales como los individuales. Tanto los grupales como los individuales. Hay reglas generales dentro de las familias. Y hay reglas que por disposición de la autoridad se aplican solo bajo ciertas condiciones y a determinados miembros de la familia. El problema es que cuando no entendemos nuestra posición dentro de la estructura, queremos los derechos a los cuales no tenemos acceso por simple estructura jerárquica. Entonces veo a jóvenes haciendo lo que quieren de sus vidas y jamás rindiéndole cuentas a nadie de sus actos. Se salió temprano en la mañana, regresó por la noche y a nadie le dio cuentas dónde estuvo. ¿Usted cree que eso es saludable para una relación familiar? ¿Para esa persona que lo hace, eso está bien? ¿Y quién cree que tiene la culpa? Los padres que lo permiten. No es darle libertad, ya es un joven, necesita su espacio. No, para que una libertad pueda ser genuinamente una libertad, paradójicamente requiere de límites, requiere de reglas, para que entonces dicha libertad se pueda disfrutar. Pero si nosotros estamos viviendo sin límites, sin reglas, lo que estamos experimentando es un libertinaje, aunque todos los días lleguemos a ese edificio, a ese departamento o a esa casa a dormir. Y vemos un núcleo familiar debilitado, porque no hay una vinculación entre los miembros del grupo. Cada quien hace lo que mejor le parece. Es como en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y el resultado es una nación dispersa. Recuerde lo que el Señor Jesucristo enseñó, y Él dijo que una familia dividida contra sí misma no prevalece. Entonces tenemos que aprender a respetar los límites establecidos, tanto los del grupo como los individuales. No me llegas después de las 9 de la noche. Pero a fulano le dejas llegar 10:30. Pero es una regla para ti. No es justo, se me cae el mundo encima. ¿Quién te dijo a ti que no es justo? Injusto sería dejarte sin comer, amarrarte con una cadena y dejarte encerrado en el baño todo el día. Pero tienes la libertad de realizar tus actividades con supervisión. ¿Sabe que mientras más deslindados estamos de la responsabilidad que nos implica ejercer paternidad, más deslindados estarán nuestros hijos de su responsabilidad de ejercer y vivir su tiempo bajo autoridad? Yo hago caso omiso de mi responsabilidad, no le pregunto dónde anda, no le pregunto a dónde va. ¿Qué cree? Ese joven mañana menos me va a querer decir. ¿Y mi familia? Bien, gracias. Inestabilidad al interior de la estructura.
Y eso provoca que cada quien pueda comenzar a expresar o manifestar menos compromiso hacia el grupo. Cuando aceptamos y abrazamos nuestro rol dentro de la estructura o dentro de la familia, soy hijo, soy padre, soy madre, y entiendo mi papel dentro del grupo, voy a comenzar a ver desde otra perspectiva las reglas que rigen al grupo. Y entonces voy a respetar los límites que se me han establecido por el bien del grupo. Y al tener yo una identidad que me dé pertenencia, me permitirá tener una actitud proactiva que enriquezca nuestra familia. El problema de hoy día es que, como muchos jóvenes no están realmente involucrados con sus familias, no puedes esperar de ellos compromiso hacia la familia. Todo es primero, hasta la iglesia es primero que su familia. Y no quiero poner en una contraposición la iglesia y la familia, porque deberían moverse en unidad. El problema es que nuestra falta de definición es lo que contrapuntea estas dos estructuras. Si yo quiero tener una estructura familiar sólida, yo debo, escuche, desarrollar una conducta cristiana que esté por encima de nuestros intereses inmediatos. Porque el cristianismo no solo se vive dentro de la iglesia. El cristianismo se debe de vivir también en nuestras familias. Y si yo no estoy teniendo una conducta cristiana al interior de mi hogar, entonces dígame nada más cuáles son los fundamentos o principios que están rigiendo mi vida. Por encima de todo, deberíamos vivir y actuar según Dios espera de nosotros. Como padre, ¿estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios espera de mí? Como hijo, ¿estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios espera de mí? Es interesante esto. Pero la realidad es que muchas de nuestras relaciones familiares están descuidadas porque no tenemos una identidad clara y mucho menos un sentido de pertenencia hacia ese grupo que debería ocuparnos en grado de importancia. No nos interesa nuestra familia. Y lamentablemente eso debilita no solamente el grupo al que pertenecemos, sino principalmente nuestra vida. Necesitamos, si queremos una estructura familiar sólida, valorar lo que tenemos, entendiendo que en las peores crisis de la vida, los que a tu lado siempre estarán son tu familia. Tu familia, como sea, estará contigo. El problema, como mencionaba, es cuando comenzamos a aquilatar las relaciones, no por el valor que me proveen, sino por lo que en el momento me dan. Es una relación de conveniencia. No es una relación con propósito. Y tenemos, amados hermanos, que comenzar a proteger la estructura de la familia. ¿Usted cree que Dios no le va a pedir cuentas de su familia? No sé, Señor, nunca estuve.
¿Le va a contestar usted así? No sé, Señor. ¿A poco sí tenía hermanos? ¿Tenía hijos? Creo que sí, pero nunca los cuidé, nunca los procuré, nunca me interesé. ¿Cómo estás desempeñando tu papel como hijo? Mire, Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no hicieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Reina Valera, versión 60. La esencia del texto apunta al hecho de que debemos apegarnos a lo que la palabra de Dios dicta. Y si no lo hacemos conforme a lo que la palabra de Dios dice, no podemos garantizar el resultado que la palabra de Dios garantiza. Ahora considere esto. Las reglas y formas sociales de conducta aceptadas por la sociedad se ven afectadas por las modas, las tendencias mayoritarias y populares. Sin embargo, cuando se trata de proteger y consolidar una estructura de tanto valor como es la familia, los principios bíblicos no tienen sabiduría humana que se les compare. ¿Qué dice la sabiduría humana? No corrijas al muchacho, puedes herir sus emociones, lo vas a traumar. ¿Qué dice la sabiduría de Dios? La palabra del Señor: hiere al muchacho con vara y librarás su alma del infierno. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección enderezará sus pasos. Ay, no, ¿cómo? Si la psicóloga o el psicólogo dijo que le va a hacer daño. ¿Cuál es la moda hoy? No les digas nada, déjalos. ¿Cuál es la tendencia? No te metas en su vida. Ellos van a saber tomar decisiones cuando llegue el momento. ¿Qué es lo que dice la mayoría? ¿Qué es lo que hoy es popular? Todo eso está contrastado con lo que la palabra de Dios dice. Y si quieres proteger y consolidar tu familia, créeme que abrazando lo que las mayorías dicen y lo que es popular no lo vas a lograr. Tienes que comprometerte con la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Para los padres, la palabra del Señor les enseña a que deben de mantener un equilibrio en el desarrollo de su autoridad. Rápido, alguien lea Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Dice la Escritura: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. En Efesios, que es una carta muy parecida a Colosenses, la expresión del apóstol es: padres, no hagan enojar a sus hijos. Es decir, no caigan en injusticias que produzcan en ellos rebeldía. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Como padres podemos tomar una actitud intransigente y autoritaria, y en lugar de ayudarle a nuestro hijo a corregir su camino, de alguna manera fomentar una actitud que desafíe
mi autoridad. Entonces tenemos que aprender a tener equilibrio en el ejercicio de la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Otro consejo para los padres es que sean proveedores. 1 Timoteo 5:8. Dice la Escritura de la siguiente manera: el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso no solo aplica a los padres, sino también a todo aquel que pertenezca al grupo y tenga capacidad productiva. Eso de que es mi sueldo y el dinero es para mí, está mal si esa persona vive bajo ese techo. Si ya se independizó, si ya tiene su propia casa, sus propios gastos, por honor, por honra y valor a sus padres, no los abandonará. Pero no tiene la misma responsabilidad que quien vive bajo el mismo techo. Se baña con agua pelapollos. Usa jabón, pero que hasta entran al baño y se patinan. Gasta gas, agua, luz, gana su dinero y no pone nada. ¿Piensa que eso es correcto? Porque lo permitimos. Porque no está bien delimitada la estructura jerárquica. Porque no está claro quién manda. Porque no están claros los límites, los derechos y las responsabilidades. ¿Comprende? Entonces el padre debe de proveer, sí, y toda aquella persona que tiene la capacidad de ser productiva. Los padres deben de ser ejemplo. En el caso particular del profeta Samuel, fue un hombre ejemplar, pero sus hijos no siguieron su ejemplo. ¿Qué faltó ahí? ¿Qué falló? La palabra de Dios no nos da grandes rasgos para poder definir el origen de este problema, pero lo que yo alcanzo a deducir que le falló al profeta Samuel fue presencia en la vida de sus hijos. Un excelente siervo de Dios, pero no pudo imprimir su firma, su huella en el corazón de sus hijos. Pues yo tengo una responsabilidad como padre y es la de ser ejemplo para mis hijos. Pero hay otra responsabilidad bíblica para los padres de la que me encantaría hablarle esta noche y solo voy a tocar el punto, pero es la disciplina. El padre es el responsable de disciplinar a sus hijos. Y si nosotros nos quedamos sin disciplina, dice la Escritura, entonces duda de que seas legítimo. Lo dice con palabras más fuertes la Escritura. Pero si no te castigan, duda que seas hijo de verdad. Porque Dios al que ama, corrige. Y el problema hoy en muchas familias es que pues no le digo nada porque se enoja. Vuelvo al punto, ya los patos le disparan a las escopetas.
Ya la mirada amenazante ya no es la de la mamá, ¿verdad? Como era antes. Y quietos. Ahora es el hijo. Y ya los papás se cuadran. Ya no digo nada, ya se ofendió. Voy al rato a ver si quiere comer. ¿Quieres comer? No me hables. Por favor, come. Te estás debilitando. Lleva 3 horas sin comer. ¿Se da cuenta cómo somos nosotros los que generamos ese caos y esa inestabilidad por esa falta de definición de roles? La Escritura dice que el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y pregunta el Señor: si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y esa sería la pregunta que hoy en muchos hogares debería de surgir: si realmente hay figura paterna o materna dentro de esa estructura, ¿se le está honrando o no? Para los hijos hay consejos, y la Escritura establece que ellos tienen que obedecer. Ese es el consejo de la palabra. Efesios 6:1 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es agradable a Dios. Me encanta la expresión que en Colosenses Pablo no le incluye, porque en Colosenses Pablo dice: hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto es agradable a Dios. Pero en Efesios él hace el énfasis en el Señor. Cada vez que usted encuentra en la Escritura una aparente contradicción, es porque en ella existe una revelación. En otras palabras, hijos tienen la responsabilidad de obedecer en todo a sus padres, siempre que lo que les pidan sea justo delante de Dios. Tiende tu cama. ¿Dónde dice la Biblia que la debo de tender? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que la debo de tender? ¿Es injusto? Pregunto, ¿es injusto? Debes obedecer. ¿Comprende? Si lo que me están pidiendo delante de Dios no es injusto, debo obedecerlo. A veces nos volvemos tan bíblicos, ¿verdad? Tan literales, que ¿dónde dice? Cuando es sentido común. Y cuando la ley de Dios que está en ti te dice: tienes que hacerlo. Pero como ya mencioné, la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. ¿Qué necesita? Disciplina. Los hijos le deben respeto y lealtad a los padres, apoyo y sometimiento. Sujeción es aceptar la voluntad de aquel que está en autoridad, preservando la paz y el contentamiento en mi corazón. No estoy del todo de acuerdo, pero lo acepto como considerando que es lo mejor para mí. El problema es cuando tenemos guerras internas. Y entonces eso, en lugar de permitirnos forjar carácter, fraga una rebelión. Y eso debilita nuestra familia. Escuche esto. Espero que les sirva. A veces los hijos pretextan: no obedezco porque tú no me entiendes. Escuche esto. Creo que un padre no tiene forzosamente que entender a sus hijos para que estos le obedezcan. Ni un hijo debería atreverse a exigir comprensión si no está dispuesto a obedecer.
Porque cuando yo exijo comprensión, estoy exigiendo que te pongas a mi nivel, tratando de justificar mi punto de vista, cuando lo que en realidad te debo a ti, autoridad, es obediencia. ¿Comprende? Nos salimos por la tangente. Y entonces nos deslindamos responsabilidad. La diluimos. Y no prosperamos. Vamos a ver un caso práctico de cómo actuaron unos padres en Deuteronomio capítulo 21. Realmente considérate afortunado por los padres que tienes, Chequemos este caso. Deuteronomio capítulo 21. Y está en la Biblia para testimonio nuestro. No, para que digan, hay una historia que se inventó el pastor. No, ahí está en la Biblia. Deuteronomio capítulo 21. A partir del verso 18. ¿Lo tiene? Miren lo que dice. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, es decir, terco, desobediente, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. Y dirán los padres a los ancianos: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que hay en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Ay, demasiado drástico. Bueno, es un caso. A veces considero que en lugar de proteger la estructura familiar, solapando las actitudes destructivas, atentamos contra ella. Lo que necesitamos es tener una visión clara de nuestro grupo familiar, una visión clara de las estructuras, y que cada quien tome su papel dentro de la misma para generar relaciones que ayuden al crecimiento de la familia, al fortalecimiento del grupo. Y no que cada uno esté tratando de hacer lo que bien le place, debilitando en realidad la familia y al final de cuentas siendo conocidos más que familiares. Concluimos con esto. Valorar a quienes nos rodean y apreciar a quienes Dios nos ha dado es la prueba más clara de nuestro nivel de madurez y espiritualidad. Deberíamos valorar a quienes nos rodean y apreciar a quienes Dios nos ha dado. No fue casualidad que llegaras a esa familia donde estás. Posiblemente no perfecta. Posiblemente con muchas áreas de oportunidad. Pero lo cierto es que Dios en su infinita sabiduría, sabiduría que no te podría describir ni explicar, eligió colocarte ahí. ¿Por qué si me ha ido tan mal? ¿Por qué si no me gusta? Tal vez algún día tengas la respuesta. Pero no llegaste ahí por casualidad. Dios te colocó ahí con un propósito.
y nuestra responsabilidad es valorar y apreciar lo que tenemos. ¿Cuánta gente con gritos ensordecedores se lamenta la pérdida de un ser querido que nunca valoró? Que nunca apreció, que nunca respetó. Hagamos la diferencia. Hemos sido llamados por Dios a ser sal y luz. Y eso implica un mayor compromiso para con nuestra familia. Y no nos dejemos arrastrar por lo que el mundo ofrece, por lo que el mundo nos presenta como agradable, cuando en realidad ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Lo más importante de ello es aprender a disfrutarlo, valorándolo y apreciándolo. Porque el día de mañana, así es el curso de la vida. Queriendo o no, tendremos en algún momento que prescindir de nuestros seres queridos. Y la pregunta será si cuando los tuve los valoré o no. ¿Qué respondería usted? Ojalá que usted sea el mejor hijo que pudieran sus padres tener. Ojalá que usted quiera ser el mejor padre que sus hijos pudieran tener. Vale la pena luchar por nuestras familias y trabajar cada día para que sean más fuertes. Amén. Póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios.